Listo, segunda parte y ya vamos a ir terminando. Bueno, Cari, no, yo te decía que yo le brindaba una mano, yo le decía, necesitas sí, algo, te puedo pero ayudar, pero como que veía que el orgullo, había orgullo y no había, ponía distancia. Y eso, viste, como que a mí el primer año me sentí re mal, porque, viste, no se dejaba ayudar tampoco. Es un orgullo, veía yo. bueno, pero vuelvo a lo mismo que decíamos hoy. Uno hace lo que puede desde su lugar. Hay que entender que uno no puede todo. Vos hiciste las sugerencias, te fuiste predispuesto, te ofreciste. El otro lo toma o lo deja. El problema es, y volvemos siempre al mismo punto, que en este tomar o dejar, en este aceptar o no mi ignorancia o mi desconocimiento y ponerme quizás en una actitud de orgullo no me doy cuenta que en el camino va quedando personas, niños, niñas. Entonces, muchas veces tenemos que descentrarnos y dejar de pensar tanto en nosotros y pensar en cuál es nuestro rol, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo. Eh, Cada uno decide, uno desde su lugar hace lo mejor posible. Brinda herramientas, brinda orientaciones, extiende la mano, pero el otro no, muchas veces no quiere. Y ya ahí no podemos hacer nada, ¿sí? Bueno, Otra cosa, Cari, vamos lo a pensar, último. Sí, dime. por ejemplo, no sé qué pensás vos de esto de que estaría bueno que en el programa de cuando se estudia la docencia, o sea, la carrera, no sé cómo será, de incluir todos estos temas. Estaría bueno, me parece, ¿no? Para que las maestras vengan con otra perspectiva, no sé, vos qué pensás, si se puede llegar a hacer eso o no. Mirá, dentro del diseño curricular de Provincia de Buenos Aires, te hablo de Provincia de Buenos Aires, no sé el diseño curricular de otras provincias como es el caso tuyo o el caso de Flor, pero quiero pensar, habría que investigarlo. Dentro del diseño curricular de Provincia de Buenos Aires hay un módulo, ¿sí? Que es un módulo transversal que se llama educación inclusiva. Tenemos práctica del lenguaje, matemáticas, sociales, naturales, artística, educación física, que son áreas específicas. Y hay módulos transversales, como por ejemplo educación sexual integral, que tiene un diseño aparte, eh, formación ética ciudadana, y TICS, y otro de los módulos que son transversales, es decir, que atraviesan todas las áreas, es educación inclusiva. Eso está en el diseño curricular de primaria, por ejemplo, te hablo de primaria específicamente. Dentro de ese módulo de educación inclusiva hay principios que orientan a los docentes qué debería ser la educación inclusiva. Inclusive el marco de la ley nacional y el marco de la ley provincial, pero vamos a la nacional porque nos afecta a ustedes, habla de educación inclusiva, de garantizar las trayectorias educativas inclusivas. ¿Por qué? ¿Por qué habla de educación inclusiva? Porque se basa en el marco de los derechos humanos y se basa en el marco de que la educación es un derecho. Entonces, la educación debe ser una forma de dar respuesta a las desigualdades, ¿sí? Y tiene que tener en cuenta la diversidad, la heterogeneidad y la complejidad. Esos tres aspectos. ¿Qué sucede? Muchas veces eso queda en un concepto. ¿Por qué? Porque ahora justamente yo iba a ir a este tema. ¿Qué significa pensar en un aula inclusiva? Saquemos aula y pensemos un ambiente inclusivo, ¿sí? Muchas veces nosotros no pensamos de forma inclusiva. A mí, por ejemplo, le voy a contar lo que me pasó el otro día. Se me comunicó una persona y me dijo, nosotros hablamos lengua, somos una institución, hablamos lengua de señas. Y me ofrecieron dar los cursos que yo doy, como este que estoy dando, con una persona que me haga
la traducción en lengua de señas. Entonces, este curso, por ejemplo, si yo le digo que sí, me lo puede traducir todo lo que yo hablo en lengua de señas. Y lo podría ver una persona sorda. Eso es pensar en inclusión. Pero no pensamos siempre así. Entonces, ¿puede haber una formación? Sí. ¿Está en el diseño curricular? Sí. Ahora, ¿se lleva al llano? ¿Se aplica? No. Esa es la realidad. Porque se habla, yo vuelvo a lo que digo, lo que dije al principio. Nosotros funcionamos hermoso desde el discurso. Tenemos una riqueza de vocabulario excepcional, ¿sí? Pero desde la práctica no lo llevamos a cabo. Entonces, sería ideal, y tienen, porque mi hija está estudiando para maestra, y tienen y se habla de educación inclusiva. ¿Por qué? Porque es el eje de la política educativa. La política educativa dice, todos en la escuela aprendiendo. ¿Qué significa todos en la escuela aprendiendo? Todos. Niños con discapacidad, niños sin discapacidad, niños con condiciones sociales vulnerables, todos en la escuela aprendiendo. Ahora, no generamos todas las herramientas, estrategias para que estén todos en la escuela aprendiendo. Eso va a ser una lucha permanente. ¿Sí? Bueno, digo esto y lo voy a dejar. De última, seguimos la semana que viene. Un aula inclusiva, y pensemos acá, dice, ¿cómo organizar un aula inclusiva? Pensemos cómo, vamos a reformularlo y pensar, ¿cómo generar un espacio inclusivo? ¿Sí? Pensando en que quizás no están en una escuela. Y tienen elementos que ayudan a constituir un ambiente inclusivo. Primero y principal, yo necesito crear un clima tal dentro del ambiente del aula, del consultorio, de la fábrica, de donde sea, un ambiente tal que la persona sienta un sentido de pertenencia. No sienta que es alguien que llega al lugar y que es un extraño, que estás acá pero no perteneces, sino que sienta un sentido de pertenencia, que tenga, que haya sido incluido de tal forma que sienta que es parte del conjunto, que es parte de ese grupo. No que es fulano, pero es tal, tiene esa, como hablábamos de la integración, pero siempre señalándole la diferencia. Trabajar en el sentido de pertenencia es muy importante y tiene que ver con el clima escolar y con el clima que el docente genere, ¿sí? Ese clima, ese sentido de pertenencia favorece al 100% la capacidad de aprender. Cuando yo no me siento parte, no me involucro. Y si no me involucro, no aprendo. Porque aprender es hacer. Y si yo no hago, no aprendo. Entonces, si yo me siento parte, me implico y por lo tanto hago. Si hago, aprendo. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar nosotros es generar ambientes inclusivos, ambientes donde los chicos se sientan parte, se sientan reconocidos en su diferencia, respetados en su diversidad y que lo que ellos tienen para dar enriquece al conjunto del grupo. ¿Sí? Segundo, un ambiente inclusivo requiere apoyos. ¿Qué es un apoyo? Es todo aquello que yo voy a brindar para potenciar la plena inclusión. Es decir, por ejemplo, pueden ser apoyos edilicios, una rampa, puede ser que yo tenga que poner una puerta más amplia para que entre una silla de ruedas, puede ser que yo tenga que escribir con letras más grandes porque tengo alumnos que tienen problemas visuales, que tenga que poner muchos carteles, que yo tenga que hablar más pausadamente para que mis alumnos puedan escucharme, que yo tenga que utilizar muchas imágenes para apoyar la palabra escrita en imágenes para que todos mis alumnos que no saben aún leer y escribir puedan apoyarse y comprender lo que estoy hablando a través de las imágenes que yo estoy compartiendo. Entonces, necesita un ambiente, un clima escolar y necesita apoyos para potenciar el aprendizaje y el sentido de pertenencia de ese niño y niña adolescente.
necesita un trabajo interdisciplinario, es decir, que todos los actores involucrados sean parte de ese proyecto. Es decir, que no esté yo solo trabajando en ese salón, en ese consultorio, sino que todos colaboremos en la misma visión. Porque si yo estoy trabajando con un apoyo, diciendo, bueno, necesita imágenes para sostener la palabra con una imagen y así entender y comprender el mensaje. Y después, cuando va a trabajar con un profesional, el profesional solamente le presenta palabras, está yendo contra un trabajo de una línea, ¿sí? Que tiene que ver con los apoyos que esa persona requiere. Entonces tiene que haber un trabajo interdisciplinario. Debe haber colaboración y cooperación, no solo de los profesionales, sino del grupo donde está inserto el alumno, el niño, el paciente. Todos colaboramos y todos cooperamos, no para ayudarlo a él porque él necesita, porque todos necesitamos. Entonces, todos colaboramos y todos cooperamos entre todos. La colaboración y la cooperación es algo que se enseña, ¿sí? Es algo que se enseña y que se ejercita en lo cotidiano. Esto de, ¿me ayudas a borrar? ¿Podés ayudar a tu compañero? ¿Le podrías levantar a tu compañera que se le cayó tal cosa? ¿Me irías? La colaboración y la construcción tiene que ver con un trabajo en equipo, que tiene que ver con una conciencia social, porque hoy es el equipo de la escuela o el trabajo en tal lugar, pero la sociedad es una construcción de colaboración. Si no existieran los semáforos, si no existiera un colectivero, si no existiera, es una colaboración permanente. Necesitamos trabajar con los padres. Nosotros en la escuela empezamos la semana que viene talleres con padres. No se puede trabajar con los niños si no se trabaja con los padres. Eso es fundamental. Y lo dejé para lo último esto. Liderazgo. La persona que esté al frente de ese grupo, de ese proyecto, tiene que ser una persona que tenga convicción y un sustento que fundamente su acción. Yo tengo que estar trabajando en aquello que creo. Si yo no estoy convencido, tengo que trabajar y tengo que prepararme. ¿Por qué? Porque lo que yo crea y cual sean mis principios y mis convicciones se va a transmitir. No solamente que se va a transmitir con lo que yo haga, sino que se transmite con mis actitudes, con mi mirada, con mi gesto, con dónde siento al niño, cómo lo recibo, cómo lo saludo. Todo eso transmite mi posicionamiento. Entonces, el liderazgo, la convicción, el fundamento claro de lo que yo considero inclusión, de lo que yo considero derecho, de lo que yo considero calidad, de lo que yo considero persona, respeto, esos conceptos que no son intelectuales, sino que se llevan a la práctica en cada acción, yo tengo que tenerlos muy en claro. Si yo tengo prejuicios, si yo tengo inseguridades, si yo tengo una mirada que considero que no todas las personas pueden aprender, no, para mí no tendrían que ir los chicos con discapacidad a la escuela. Si yo creo y pienso de esa manera, o reveo mis prácticas o doy paso a otro. ¿Por qué? Porque lo que yo haga va a repercutir directa o indirectamente en ese proceso de inclusión. ¿Sí? Entonces, el liderazgo, es decir, la persona que esté al frente de ese proyecto, en ese momento porque está en el grado, o en ese momento porque está en el consultorio, o en ese momento porque está, no sé, en el club, esa persona tiene que estar consciente que lo que está haciendo es porque está creyendo en que eso es posible. Yo no puedo hacer posible algo que no creo. Y esto me encantó, lo voy a anotar. Después me voy a agarrar voy a ver el video y voy a hacer un recorte y lo voy a poner en Facebook. Yo no puedo hacer posible algo en lo que no creo. Y ponerme la fe si quieren, yo también. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también la Biblia me sé, chica, yo. ¿Qué quiere decir certeza? Que yo creo que esto es posible. Entonces yo creo que es posible que los niños con discapacidad estén incluidos. Si yo no creo, mi accionar lo va a demostrar de una u otra manera, o porque oculto la planificación, o porque oculto información, o porque le digo, ay, no, cuidado, mejor quédate acá porque tenés miedo que se golpee.
porque crees que no es capaz. Entonces no crees que la inclusión pueda ser plena. ¿Bien? Bueno, no sé ni qué hora es. Nosotros podríamos estar 5 horas charlando, pero no podemos. Luego venía una parte que habla de teorías constructivistas que son muy importantes. Quizás alguien me quiere decir algo. Hay 3 teorías que son importantísimas para trabajar desde el constructivismo, ¿sí? Que es el eje de lo que es el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje donde yo soy parte, donde me relaciono con otros, donde construyo con otros, ¿sí? Para trabajar en discapacidad, en inclusión, es importantísimo posicionarme desde este lugar. Eso quizás hable la semana que viene en una introducción rápido. Quiero dejarles la última frase que está en la filmina ya cerrando, que dice: yo le dije que les iba a pasar algún libro de Scliar, capaz que le paso algún libro de Scliar, trabaja mucho con discapacidad. Dice la frase, y es hermosa, escúchenla bien. Pónganla en el Facebook, los desafíos que lo pongan en el Facebook y los desafíos que lo pongan en el estado de WhatsApp. Después de ese desafío, dice: habrá que darse cuenta que la vida no es hacia adelante, sino hacia los costados. Carlos Scliar. Habrá que darse cuenta que la vida no es hacia adelante, sino hacia los lados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo proyectarme si no construyo con el otro. Necesito construir. ¿Desde qué plano? Si está al lado mío, es porque lo considero un igual. Estamos en un plano de igualdad. Caminamos juntos, avanzamos juntos. ¿Construimos cómo? Juntos, ¿sí? Entonces, la vida no es yo miro hacia adelante y si los de que están a mi costado se caen, no me importa, yo sigo. No, la vida es con el otro al lado. Si yo avanzo, te ayudo a que vos avances, ¿sí? Entonces, me parece que ese es el mensaje de la inclusión. Construir con el otro. Si yo logro trabajar en mí ese posicionamiento, las pequeñas acciones que yo haga desde mi lugar, por más pequeñas que sean, van a ser significativas. Esa es la palabra clave. Yo puedo hacer mucho, pero si no es significativo lo que hago, pasa la historia. Lo importante es que lo pequeño que yo pueda hacer construyendo con otros sea significativo, que deje una huella, ¿sí? Y que de ahí podamos construir. Así que bueno, con esta frase me despido. Hasta el viernes que viene. ¿Sí? Cuídense, descansen el fin de semana, estamos hablando, cualquier duda, cualquier consulta, y bueno, les mando un abrazo, un beso grande, y bueno, gracias por haber estado. Igualmente, gracias, profe. Gracias, Flor, besitos, Flavia, chao, chicas, gracias, Aldo, Susana, Rocío, gracias por estar ahí, les mando un abrazo a todos.